Agradezco a los equipos de SETI y Ediciones Kairos por la invitación para participar en este ciclo de encuentros que lleva el sugerente y desafiante título La vida como mensaje. Siento mucho que mi precario manejo de la tecnología desde ayer en la noche haya hecho desaparecer de mi laptop el Zoom. Aprecio muchísimo su comprensión y paciencia. ¿Se va escuchando bien? Sí, se escucha bien. Bueno, mirando hacia atrás, fue la reflexión sobre la misión de la Iglesia que llevó a la Fraternidad Teológica Latinoamericana al desarrollo de la misión integral, tarea emprendida en 1970, fecha que coincide con la publicación de mi libro Providencia y Revolución, sobre el cual sustenté mi primera participación política en la Asamblea Constituyente en el Perú, 1978-79, invitado por el Partido Aprista Peruano, liderado por el Víctor Raúl Haya de la Torre, quien deseaba tener en la lista del partido a un miembro de la comunidad protestante en el Perú. Debo creer que providencialmente, con el triunfo del Papa, ocupé una curul en dicha asamblea. Trazos de mi experiencia en esa reunión se encuentran en mi libro, pequeño libro, Testimonio Político. Nuevamente, este 2022, después de 43 años, me encuentro participando en una jornada electoral que se lleva a cabo el 2 de octubre, invitado esta vez por el candidato a la Municipalidad de Lima, miembro del Partido Morado, Guillermo Flores, joven abogado, articulista sobre religión y política en el Diario El Comercio y profesor universitario de la Universidad del Pacífico, dictando un curso sobre el mismo tema y miembro de la Congregación Presbiteriana Pueblo Libre que pastoreo. Y ha coincidido con la aparición de mi último libro, publicado al inicio de la pandemia, que tanto dolor ha traído a millones de hogares. Se titula Vivan como ciudadanos dignos, una lectura de la carta a los filipenses. Participé en un partido democrático de izquierda, Partido Aprista, con cuadros formados políticamente. Y hoy, en las elecciones municipales, estoy entrando con un partido que está en formación. Sus notas básicas son republicanismo, liberalismo con rostro humano y democracia. Dentro del actual panorama político del país, la situación es bastante, no solo confusa, pero intensamente adversa a los intereses del país. El Partido Aprista no alcanzó el porcentaje que se requería para seguir en carrera, por tanto no va a participar. Y los partidos que existen, que se llaman partidos políticos, en realidad tienen dueños y son vientres de alquiler, es decir, clubes políticos para sacar ventaja de los bienes que puede dar el Estado. El Partido Morado es el que más se aproxima a una socialdemocracia que personalmente postulo. En esta situación nacional, como verán, yo creo que una de los llamados de atención, se puede decir, a aquellos compañeros, pastores y laicos que estamos adheridos a la misión integral, es que muchas veces no han participado políticamente y no han participado en partidos ya políticos que existían. Hay algunos casos que sí hay participación, pero han sido los menos.
Aquellos que fueron mencionados antes, resulta que no son personas que tienen idea de lo que es la misión integral, tampoco han partido de sus posiciones teológicas. Ha habido la oportunidad para que ellos lleguen a tener el poder en alguna forma, pero no es que han partido de una reflexión teológica, bíblica, evangélica, contextual, de nada de eso se ha tratado. Bueno, otro asunto que nos hace pensar es con una pregunta: ¿qué pasa en el Perú? Que sus últimos presidentes tienen problemas con la justicia. Nos dijo el Papa durante su visita en 2018. Hasta ese momento eran 4 que estaban en problemas. Fujimori preso, García andaba en problemas, pero más tarde se suicidó, como sabemos. Toledo está por expulsarlo ya de los Estados Unidos, y Humala en este momento está en problemas con la justicia directamente. Este año, el 2022, se añadieron otro presidente, Kuczynski, Vizcarra. Son nombres que sin duda son conocidos en América Latina y el mundo, y un señor Merino, presidente por 5 días. Hasta allí son 7. Y al actual tiene un castillo de denuncias. Todos, menos Merino, llegaron al poder con apoyo popular. ¿Qué sucede con nuestro electorado? Lo mismo que sucede con la clase política. Los ganó la codicia. La codicia y la violencia nos acompañan en nuestro país desde la conquista española. Y hoy tenemos un producto de estudio del problema, historia de la corrupción en el Perú, por el fallecido sociólogo Alfonso Quirós. Como dijera el exalcalde de Lima, Alfonso Barrantes Lingán, de izquierda socialista, ser honestos en el Perú es una revolución. Bueno, no es mi deseo autoflagelarme ni autoflagelación tan territorio, atento y trato, sino exponer algunos rasgos de la política de mi país que tal vez tengan eco en los suyos. Y recordamos una vez más, y no la última, que somos discípulos de Cristo y ciudadanos en nuestros respectivos países, y como tales doblemente responsables ante Dios y ante nuestras historias nacionales. El hecho es que con la política económica de mercado, no social de mercado, sino de mercado, que ha estado vigente en nuestro país, se quitó de la currícula el curso de, nosotros le llamábamos un curso de educación cívica. De manera que los niños y jóvenes de las últimas generaciones no saben lo que es la Constitución y las leyes, no saben qué lugar ocupan en el país, y por tanto toda la vida política se ha habido reducida al problema económico, y es decir, el problema económico que ha estado manejado por el poder económico del país, que ofrecía que iba a haber una cascada de bienestar, porque la riqueza iba a bajar hasta hacia los más pobres. La realidad concreta es que con la pandemia hemos visto que tal cosa no existe, que 11 millones de peruanos han regresado a la pobreza y que no se ha atendido. El Estado ha estado ausente y sigue ausente de muchos lugares del país. Es verdad, nuestra geografía es sumamente complicada, pero no se han hecho los esfuerzos políticos por poder llegar con educación, con salud, y hemos tenido que pagar el alto costo de ver a tantos ciudadanos morir. Dentro de la perspectiva de la misión integral de la Iglesia,
La teología de la misión, que pienso está en formación, prefiero llamar misión integral de la Iglesia, una de las varias y variadas contribuciones muy significativas a la Iglesia de Cristo en América Latina ha sido el estudio de las ciudades en las Escrituras. Creo que el próximo decenio nos puede desafiar a poner el acento en la ciudadanía de esas ciudades, es decir, en la gente de esas ciudades, y ver qué elementos encontramos que han sido mencionados algunos, es decir, no es lo mismo ser cristiano en la iglesia, en organizaciones sociales, sean ONGs, y estar atentos a problemas que tienen que ver con derechos humanos, con la defensa de las minorías, etcétera. Pero la participación política exige presencia, exige también claridad en lo que se quiere hacer, objetivos nacionales, y saber relacionarse con personas que de hecho no son cristianas y que suelen pensar muy diferente de nosotros en muchos asuntos, pero con los cuales podemos tener coincidencias y podemos también caminar juntos. De otra forma no sería posible la vida en comunidad nacional. De manera que el hecho de la responsabilidad de la Iglesia, me parece, es desarrollar el tema de discípulos y ciudadanos. Como discípulos estamos llamados a la fe y a la obediencia. Fe en el Dios que estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. He usado esta palabra que es fundamental en el Evangelio, porque tiene también implicaciones sociales, políticas, económicas, aparte de espirituales, que sin duda en la Sagrada Escritura es fundamental. El asunto es cómo conversamos con personas que no tienen nuestra propia persuasión de fe, pero quieren el bienestar del Perú, quieren el bienestar de nuestros países. Y ese es el dilema, por un lado, pero es también el desafío que estamos llamados a enfrentar. Y si participamos de una visión de misión integral, no podemos, o mejor, no debemos convertir estas realidades en compartimentos estancos, es decir, que no tienen absolutamente nada que ver con la fe, ni con una posición cristiana. La Iglesia, por otro lado, es la avanzada del reino de Dios, en el mundo de Dios. Según mi manera de ver y entender la misión integral, es la de ofrecer cursos, talleres, seminarios sobre formación ciudadana desde el Evangelio. La vida como mensaje es el título de estos encuentros. De eso justamente se trata. Cómo llevar un mensaje en el ámbito político, social y económico como cristianos, que no tiene que venir en lenguaje religioso, sino que tenemos que encontrar el lenguaje adecuado para poder comunicar lo que estamos queriendo decir y debemos decir, y sobre todo vivir. La vida con mensaje es una forma resumida, pienso yo, y bella, de lo que creo que San Pablo tenía en mente al exhortar a los cristianos romanos, filipenses, cuando les escribió: pase lo que pase, vivan como ciudadanos dignos del Evangelio de Cristo. Es la traducción que yo presento de Filipenses 1:27. Y me he preguntado, ¿qué quería decir Pablo con eso? A la luz de lo que escribió en el capítulo 3, verso 20. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos. El acento normal de las iglesias evangélicas ha estado a pensar en que nuestra ciudadanía, como es en realidad, está en los cielos y que no tenemos ninguna responsabilidad en la tierra. Me parece que con la traducción que estoy tratando de presentar, que está en el texto
griego, lo que nos dice es que esa ciudadanía del rey, y no, esa ciudadanía de los cielos debe ser mostrada en carácter, principio, valores, vida del reino de Dios por los ciudadanos cristianos, y que deben ser comenzados a vivirlos en sus sociedades, en sus comunidades, en su ciudad. Allí deben vivir la vida como mensaje. ¿Qué diferencia de comprensión y experiencia de vida como discípulos es afirmar lo anterior cuando lo comparamos con lo que escuché decir a un parlamentario evangélico peruano en una reunión pública? En la iglesia soy evangélico y en el parlamento soy político. Esa dicotomía sigue presente en nuestras iglesias evangélicas. Y bien lo expresó un predicador escocés: santos en el templo y pillos en los negocios. Y tristemente hay veces no hay diferencia entre parlamentarios evangélicos y los que no lo son, porque las malas costumbres se aprenden muy rápido. No debemos separar, pienso, y el Evangelio lo dice en diferentes formas, la ética evangélica de la fe en el crucificado y resucitado, Jesucristo el Señor, sobre toda la realidad visible e invisible. Nuestra primera participación política es ser ciudadanos. En un subcontinente que tiene poblaciones de ciudadanos de segunda y tercera clase, ¿acaso este no es un llamado a la lucha? ¿No es un llamado a defender la dignidad humana? ¿A luchar por los derechos humanos? ¿Hacerlos desde el Parlamento? ¿Hacerlos desde la municipalidad? Nuestro mensaje es que estas cosas de tener ciudadanos de categorías diferentes deben cambiar. Muchos evangélicos aspiraron y algunos llegaron a la presidencia de sus países, otros al Parlamento, senadores, diputados. Hemos tenido y debemos tener alcaldes, sin duda. Ahora, como cristianos, tenemos una nota escatológica que viene en ese mismo texto de Filipenses 3:20. A la luz de la venida de Jesucristo y de la llegada del reino, nuestra participación en la vida social, económica, política, aquí en el Perú y en otros países, siguiendo el camino de la verdad, de la libertad, de la justicia personal y social y la búsqueda de la paz. Ese camino es el que tiene futuro. De modo que nuestro compromiso como discípulos y ciudadanos es marcar nuestra vida al servicio del bien común, sabiendo que vamos en el camino del reino, que el único Rey de gloria implantará, pero que actuamos con responsabilidad cristiana, luchando en la arena política también por esos principios y valores del reino, teniendo muy presente a Moisés, contemplando la tierra prometida. Esa parece ser la visión y experiencia de nuestra participación política. Luchar por un futuro más justo, más humano, para todos, especialmente para los más vulnerables. Mirando hacia el futuro, seguir la lucha por la justicia, sabiendo que la justicia plena solo se puede implantar y la puede implantar el Rey justo. Mientras tanto, vivamos como ciudadanos dignos del Evangelio de Cristo. Muchas gracias por su atención y disculpen las limitaciones que han habido. Gracias.